Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestra quinta charla del módulo de coherencia y congruencia. Bienvenidos entonces a nuestro programa de Vida Plena Salud Total del Sistema Hoffman y de la Academia, de la Clínica y del Instituto. Entonces, aquí vemos, estamos en la charla número 5 sobre drogas y adicciones. Vamos a continuar aquí algo que empezamos a hablar en este tema, toda esta temática de este módulo ha estado relacionado básicamente pues, con temas que nos vinculan a las relaciones, la familia, la formación de principios, la sexualidad, todos esos temas que implican entonces corregirnos, o sea, estar atentos a esos detalles que debemos cuidar tanto para nosotros como para los demás. En relación a la familia estuvimos viendo la última parte de nuestra sesión, fue justamente cómo uno se identifica y cómo uno imita las conductas, y entonces vimos una serie de maneras adecuadas de uno por actuar si tú tienes algún vicio, cigarrillo, alcohol, cualquier cosa, y cuál es la manera adecuada pues, para cuidarnos de influenciar en nuestros hijos. Ese tema pertenecía más al tema de hoy, pero de una manera u otra estamos todos continuados igualmente cuando entremos en la sexualidad. Todo esto está vinculado con la familia, todo esto está vinculado con la comunicación, con las relaciones interpersonales, definitivamente. Entonces vamos ahora a entrar más en particular en el tema de drogas y de adicción para que adquiramos todos esos conocimientos de los detalles que pudiéramos estar ignorando y que son fundamentales hoy en día. Sobre drogas y adicciones. Módulo 6. Las drogas y la adicción es un problema similar a lo que es un iceberg. Lo que uno ve como adicción, como problemática, como conducta, es solo la punta del iceberg y el verdadero problema está en el fondo. La magnitud inmensa de dificultades, problemas, conflictos, etcétera, no son visibles. Por eso es que el problema nunca es el problema. El problema que uno ve siempre apenas es la manifestación, es el síntoma de una problemática mucho más grande. Vamos a tratar de entender mejor lo que es la enfermedad adictiva, química de la adicción, causas, evolución. No hay nadie que no sienta alguno de estos síntomas del consumismo adictivo. Al sexo, a los carbohidratos, al trabajo, al internet, a comprar, a jugar, a personas, a cualquier cosa. Es el tiempo que le damos a eso. No nos damos cuenta a veces. No significa que seamos adictos necesariamente, porque serlo o no serlo depende del grado en que estos sentimientos y conductas compulsivas estén afectando a nuestras vidas. Se nos estimula el consumismo de muchas cosas y sustancias que no necesitamos, incluyendo drogas legalizadas como el café, el tabaco, el alcohol, el azúcar. Y es aquí donde la personalidad, la formación de principios, el ejemplo y amor de nuestros padres podrían hacer la diferencia. Entonces, el estilo de vida nos invita a consumir todo aquello que nos genere placer y nos mitigue el dolor. Y así nos apegamos, nos hacemos consumistas de sustancias, llegamos a ser adictos y generamos mecanismos de defensa para alejarnos, de evitar los conflictos, evasiones, dependencia. Total, todo eso genera adicción. La adicción es una enfermedad, es una disfunción. Y así desde muy jóvenes, pues uno empieza a mitigar su mecanismo para tratar de compensar la inferioridad, por ejemplo, fumando y así sintiéndonos parte de un grupo donde todos fuman. Esa etapa en la cual que necesitamos afirmarnos y reafirmarnos es una de las etapas más sensibles y peligrosas. De hecho, somos adictos a tantas cosas. Imagínense ustedes que el 96% de la población es adicta a otra persona. Todos somos adictos de alguna manera u otra. El 93% de los hombres y 71% de las mujeres consumen pornografía. 77% de los jóvenes entre 17 y 24 años son adictos a la tecnología. 77% de los jóvenes de 17 a 24. Dígame, los nenes de hoy en día que están todos usando los iPads y los iPhones y el teléfono de los papás desde chiquiticos. 70% de los adolescentes juegan online. 70% es adicta a los carbohidratos. 70% de la población. 3 de cada 4. 25% son adictos al tabaco, 10% son adictos al alcohol. Más del 33% de la población consume entre 4 y 13 bebidas alcohólicas diarias.
10% de la población son adictos a la marihuana, 10% son dependientes de los sedantes, 8% son dependientes de antidepresivos, 3% son adictos a la cocaína, 3% son dependientes de analgésicos narcóticos. Como ven, somos una población de adictos. El consumo se inicia generalmente con drogas legales, azúcar, café, alcohol, tabaco, y sigue hacia las ilegales, marihuana, cocaína, estimulantes, narcóticos sintéticos. El periodo de formación global es hasta los 12 años aproximadamente. El periodo de mayor riesgo es de los 8 a los 25, porque es cuando estamos expuestos más y cuando menos criterio todavía tenemos, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene, de lo que es saludable y lo que no. Y necesitamos, como ya hemos dicho, justificarnos y afianzar nuestra autoestima haciendo cosas que llamen la atención. Luego del periodo de estabilización, ya el consumo de drogas no es tan grave, aunque hay personas mayores de edad que pueden caer en adicciones posteriormente. Sin embargo, los jóvenes son los más sensibles. Cuando los modelos familiares faltan, existe la posibilidad de copiar modelos externos, y esos modelos que uno los ve como héroes, como el jefe de la pandilla, como esos modelos, uno cree que son triunfadores cuando en realidad esos ídolos con pies de barro son personajes exitosos, pero no representan valores, representan antivalores. Y cuando los vemos después, 5, 10, 15, 20 años después, son personas totalmente destruidas. La química de la adicción es algo increíble. El inicio del consumo generalmente es, como les digo, por búsqueda de aceptación, reconocimiento grupal, curiosidad, pero consumir algo es como una ruleta rusa. Primero recuérdense que basta comprobar para que uno luego tenga el deseo de volverlo a repetir, porque es así. Uno, cada vez que repite una acción 1, 2 o 3 veces, tiende a quedarse allí. Esa es la naturaleza de nuestro sistema instintivo, y la inteligencia de los patrones es eso, no gastar energía en averiguar o descubrir otra cosa que te agrade. Cuando ya tú encontraste algo, uno lo repite y punto, repite lo que le agradó. Entonces, cuando uno juega la ruleta rusa, mete una bala, clic, no pasó nada, pero se te pudo haber disparado. ¿Eso qué significa? Que hay personas que por probar la droga una sola vez en su vida quedan pegados para siempre. Para algunos esa primera experiencia a veces es traumática, no lograron fumar bien, no les hizo efecto, tosieron, les molestó y más bien les hizo desagrado. Pero si tú tienes algo de adicción, si tienes algún antecedente familiar, si vives en una sociedad adictiva, si tienes estados emocionales deprimidos y no te sientes feliz ni satisfecho, basta con que logres sentir algo que te haga generar una sensación de tanto bienestar en un momento dado para que te quedes pegado. Por lo tanto, lo único que nos puede prever o prevenir, sobre todo en la adolescencia y la infancia, caer en una adicción es el no probar, es el no jugar la ruleta rusa. Después de cierta edad, de cierta madurez, podemos darnos el lujo de probar cualquier tipo de drogas recreativas como la marihuana o un éxtasis o el LSD o los hongos alucinógenos o la mescalina. Ese tipo de sustancias son drogas recreativas, drogas que pueden propiciar algún tipo de experiencia que nos amplíe nuestra mente. En una persona con cierto grado de madurez, de búsqueda, de inquietud, puede ser una experiencia como lo es la ayahuasca, que se ha convertido en una ceremonia que incluso lo utilizan para ayudar a salir a algunas personas de las drogas. Aunque lamentablemente la manera como hacen esto es todo un ritual más bien que convierte a las personas en fans. No los vamos a llamar adictos, pero vamos a llamarlos fans de la ayahuasca. Y es una experiencia que van a repetir muchas veces en su vida, seguramente. Bueno, entonces, conclusión, mejor es ni siquiera probar. El centro del sentir en el mesencéfalo, hay un área del cerebro en la cual nosotros tenemos el sistema límbico. Esa es el área del placer, el área del disfrute. Controla los impulsos, los sentimientos y la conducta. De 3 maneras. 1, cuán estimulado, dispuesto, energizado, positivo y fuerte nos sentimos. Y eso está mediado a través de unos neurotransmisores llamados dopamina, epinefrina y serotonina. Modulan nuestro humor, nuestra energía, nuestra vitalidad. Luego, en ese mismo centro tenemos otra área que
modula el cuán libre de dolor, atontado, noqueado nos sentimos. Los neurotransmisores son las endorfinas y las encefalinas, que en realidad son opiáceos, son, vamos a decir que, analgésicos, narcóticos, fabricados por tu propio cuerpo. Medicinas para el dolor que embotan los sentidos. También se produce el GABA, gamma-aminobutírico ácido, que es un sedante, relajante, tranquilizante que causa el efecto de dormir. Y también cierta serotonina sedante. Y por tercero y último, muestra cómo percibimos y nos hace sentir el mundo externo. Eso lo hace parcialmente las serotoninas específicas. Entonces, este centro, esta vía que llamamos entonces el centro del sentir, se manifiesta a través de los neurotransmisores. Los neurotransmisores modulan nuestro estado emocional. Resulta ser que los adictos tienen una predisposición genética a tener niveles bajos de neurotransmisores, por lo cual quizás sienten un poco de mayor ansiedad, depresión, rabia, agresividad, desestimulación y apatía que otras personas. Por eso cuando prueban y por primera vez sienten que se le quita cualquier sensación de malestar y se sienten felices por primera vez en su vida, se van a quedar pegados. Las drogas o psicotrópicos, las conductas de estimulación, el juego, el sexo, deportes extremos, ejercicios, ciertas comidas, los carbohidratos refinados, por ejemplo, depletan esta sustancia o estimulan su liberación. O sea, son estimulantes también. Cuando tú las consumes mucho, por supuesto que se van bajando y se van bajando. Por eso necesitas comer más y consumir más para estimular más. Y eso es lo que genera básicamente la adicción. El ciclo del consumo comienza por el uso, probar. Después que usas y pruebas, quieres volver a probar. Y después resulta que del uso pasas al abuso sin darte cuenta porque no hay límites. No existen límites entre el uso y el abuso, ni entre el abuso y la dependencia. No nos damos cuenta cuando pasamos de uno al otro. Y eso es lo grave. Del uso eventual pasamos al uso regular, luego al abuso y la adicción. Y la característica es entonces que el abuso sumado a la tolerancia y la abstinencia, que es la tolerancia, que cada vez necesito niveles de consumo mayores, mayores cantidades y mayor frecuencia para lograr sentirme bien. Y abstinencia, que cuando dejo de consumir me siento muy mal y me enfermo. Esos son los síntomas de dependencia creciente, a lo cual se denomina adicción. Entonces, una experiencia intensa funciona a través de que después que la pruebas, la deseas, obtienes el elemento, te vuelve a dar placer, lo memorizas, quieres repetir, repites, te vuelve a dar placer, y se convierte entonces en un ciclo que ya se convierte en una actitud automática, en la cual no nos paramos a detener para pensar. ¿Cómo definiríamos entonces la enfermedad adictiva con todo lo que acabo de decir? Bueno, es una condición en la cual una persona desarrolla una dependencia biológica, porque afecta nuestra biología, fisiológicamente. Somos dependientes químicos. Una dependencia psíquica, porque creemos que sin ello no podemos funcionar. Social, hacia una sustancia, una actividad o una relación que puede ratificar su estado de ánimo. Se caracteriza por ser progresiva y frecuentemente letal. Tú vas cada vez poniéndote peor y no te das cuenta. Hay negación. Ese es otro de los problemas. Uno lo niega. Y de paso miente y engaña, porque no queremos reconocerlo ante nadie. Recurrir a algo que altere el estado de ánimo es una elección. Pero una adicción es una condición que ya nos robó la capacidad de elegir. La droga elige por ti. Fúmame. Y nos dicta la frecuencia, la cantidad y la forma de consumo. Toda adicción comienza con el uso, pero todo uso no conduce a una adicción. Entonces, el origen de la adicción, muchos lo coinciden en que se desarrolla cuando hay un conflicto de personalidad de fondo, en particular inmadurez. O sea, hay una personalidad adictiva, como ya mencionamos, y la inmadurez es esa característica. Tiene como base la presencia de algunos de los siguientes factores: inseguridad e inestabilidad emocional, complejos y traumas experimentados en el pasado, y la ausencia de valores y principios, límites claros provenientes de un hogar que está enajenado de su integridad y que adolece de buena comunicación entre sus miembros. Entonces hay factores sociales, familiares, hay un modo de pensar adictivo, hay una personalidad adictiva, hay una herencia adictiva y posiblemente hasta espiritualmente haya una condición que nos corresponda vivir
porque hay un espíritu adicto. Eso suena raro, pero existe. Como el espíritu, nada de lo que él haga le hace daño y nada es malo y bueno, pues se puede encantar con el placer y querer vivir eso adictivamente, sin darse cuenta o sin prestarle atención a que está deteriorando el físico. Y ahí hay que trabajar con el espíritu más que con la mente y con el cuerpo de la persona, cuando tenemos este tipo de casos. La personalidad activa suele ser con problemas de rebeldía, generalmente, encubierta o expresa. Si eres un rebelde preso, bueno, generalmente te alejas de la familia y vives tu propia vida. Y el encubierto es aquel que logra mantenerse dentro de la familia, mintiendo, engañando, ocultando, hasta que lo descubren y hasta que el problema se hace evidente. Puede diferir cuando está en fase de negación o en fase de recuperación. O sea que tú sigues teniendo una personalidad, pero es distinta cuando estás en recuperación porque estás aceptando tu problemática y estás manejando conscientemente un poco las cosas. Pero la personalidad todavía está ahí, a menos que empecemos a trabajar en la personalidad y a cambiar tu personalidad, lo cual implica madurar, crecer emocionalmente. En la recuperación es como un estancarse, porque persiste alguna forma de rebeldía encubierta o idealista. O sea, hay gente que considera que, oye, fumar marihuana no es malo, lo malo es que la manera como yo lo fumaba, pues que fumaba 3, 4, 5 veces al día, pero fumar marihuana cuando yo me cure, yo quiero fumar de vez en cuando. Y ese es un factor de recuperación que nos estanca porque por lo general eso no ocurre. Muy pocas personas lo pueden consumir así. Si has sido adicto, difícilmente lo vuelvas a hacer de esa forma. A menos que realmente madures, crezcas, evoluciones y seas otra persona. Por tanto, permanecer en ella, evitando el proceso de sanación, maduración y crecimiento necesario, es la rebeldía encubierta y ese estancamiento nos hace estancarnos y quedarnos ahí. Ya habíamos descrito la personalidad inmadura, que es evasiva, adictiva, mentirosa, manipuladora. El carácter es obsesivo, compulsivo, ansiedad y angustia presente. Hay ambivalencia emocional y afectiva. Hoy me parece una cosa, de repente quiero otra. Es totalmente no confiable un adicto. Culpa o víctima, se puede sentir de las dos maneras, se siente comprendido, desvalorizado, rebelde, indignado, rabioso, altos niveles de frustración. Síntomas asociados con la adicción son distintos. En la fase temprana hay una gratificación de corta duración seguida generalmente por una disfunción y sufrimiento de mayor duración, el cual desencadena pensamiento adictivo, obsesivo compulsivo y tolerancia creciente y dependencia. Eso es lo que va ocurriendo poco a poco. Tú no reconoces que estás enfermo. En la fase intermedia hay una pérdida progresiva del control al sufrir por no consumir y requerir de la droga para aliviar el dolor. La persona no puede funcionar normalmente sin la droga. Aquí niego que tengo el problema en esa fase. Y en la fase crónica está determinada por el deterioro físico, psicológico, social y espiritual. Se estructura la vida para proteger el consumo, se rompen promesas, se olvidan compromisos, se miente, el alimento es común, conseguir la droga se hace un estilo de vida. Ahí miento y niego porque ya estoy tan mal que ni cuenta me doy de lo grave que estoy. Total que la negación está presente todo el tiempo. En una para encubrir, en otra porque no lo puedo creer que yo sea adicto y en la otra ya soy adicto y estoy tan enfermo que no estoy en capacidad de pensar en eso ni de querer pensar. La negación es parte de la enfermedad. Como digo, la fase temprana no hay problemas físicos ni conductuales, la intermedia los problemas no son asociados con el consumir, sino los problemas son con otras personas, con el trabajo, con la esposa, con quien sea, y generalmente uno le echa la culpa al otro, y en la fase de cronicidad se deteriora tanto la capacidad de razonamiento que ese juicio se distorsiona que no estamos en capacidad de reconocer nada. Miren cómo unas personas pueden en 5 años destruirse. ¿Y cómo vamos pasando de que ya, de un día para otro no ocurre, verdad? Es de una manera imperceptible. Como las personas en 2 meses, hay drogas que en 2 meses te pueden poner así. Mira cómo te adelgazaste, mira cómo te secaste, mira cómo perdiste la ilusión y la alegría de vivir. En 2 años y 5 meses. Hay drogas que te dañan gradualmente. Hay drogas que te destruyen rápido. En 7 meses este muchacho, imagínate tú el nivel de consumo. 3 años y 5 meses. Bueno, cocaína, crack, heroína, las metanfetaminas que están ahora
ahora están de moda, drogas sintéticas. 1 año de consumo, nada más, y la persona se convierte en un despilfarro. Artistas maravillosos y preciosos como Whitney Houston, víctimas de la droga que la llevaron a la muerte. Este joven Macaulay Culkin, que cuando un niño pues era el angelito, pues se convirtió en un ángel de la oscuridad se lo llevó. Y lamentablemente, pues la maravillosa y adorada Amy Winehouse, un talento tan hermoso a los 17, 18 años, ¿cómo es posible que en 10 años se murió? En menos de 10 años. En menos de 10 años. Muy bien. Vamos a conocer entonces los mitos, las realidades de cada una de estas drogas. Vamos a comenzar entonces por entender que hay 4 grupos de sustancias. Sustancias que tienen acción sedativa, otras que tienen factor estimulante, otras que son analgésicas, narcóticas, y otras que son alucinógenas. Esa es la clasificación. Dentro de la acción sedativa está el alcohol, que es uno de los sedantes más importantes. Hipnosedantes menores como las benzodiazepinas, que son todas esas que tomamos para bajar la ansiedad y para dormir, y los mayores, que son los barbitúricos. De los más potentes, el alcohol. Parece mentira. Estimulantes, anfetaminas, que las consumen mucho los médicos y las mujeres y algunos hombres para adelgazar, quitarse el hambre. La cocaína, la nicotina, la cafeína, la teína, la teobromina, que son sustancias que están presentes en estas sustancias de consumo masivo, como son el cigarrillo, el café, el chocolate. Entonces, el café y el chocolate tienen muchos elementos positivos, tienen antioxidantes muy interesantes, pero también tienen estas sustancias que tienen efectos sobre nuestro organismo. El abuso es el problema. La nicotina también, como ya bien lo sabemos, y sobre todo el humo que trae tantas otras drogas y sustancias tóxicas que nos hacen daño. Los analgésicos narcóticos tenemos entre los más suaves, digamos que la morfina, algunos medicamentos derivados que utilizan los médicos como el algafán, el demerol, etcétera, la codeína, que lo utilizan en los jarabes, y los jóvenes se toman los jarabes para la tos, porque es un sedante, y ese sedante justamente de la tos seda el sistema nervioso y trabaja en el centro de la tos. Y la heroína, que es la más potente y poderosa. Dentro de los alucinógenos naturales está la marihuana, el peyote, el yopo, la ayahuasca, el hongo alucinógeno. Y de entre los sintéticos, el LSD, la mescalina, la psilocibina, el éxtasis. Ok, entonces vamos a empezar por ver lo que debemos hacer. Hemos dicho que la conducta de nosotros tiene que aprender a corregirse. Esto lo vimos en la charla de ayer. La conducta habitual de automedicarnos, de darle medicamentos a nuestros hijos, aconsejarlos que tomen medicina, que a mí me van bien, a los amigos, tener una farmacia en la casa, definitivamente tiene que ser totalmente corregida. Esto no puede ocurrir en función de los medicamentos. Tenemos que revisar nuestro estado de salud, dejar que sea solo el médico el que nos lo prescriba, que los medicamentos nos los indiquen los médicos cuando consultemos. Por supuesto, los invito a que se vean con médicos naturistas, homeópatas, alternativos, que además no nos gustan usar medicamentos. Hablemos del tabaco. Apellido. Nombre, tabaco. Apellido, aumenta la actividad del sistema nervioso. Fecha de nacimiento, época precolombina. Lugar de nacimiento, los mayas, aquí en América. Esa fue la maldición de los indios a los europeos. ¿Sabe quién fuma? ¡Qué jode! Los españoles. La maldición de los indios. Los padres, Cristóbal Colón, se lo llevó para Europa. Enfermedad más característica, cáncer de pulmón, cáncer de lengua, cáncer de garganta. Es una droga legal exceptuando menores de 16 años en general y determinados lugares en que la ley prohíbe fumar. Forma de uso: fumado, mascado o aspirado por la nariz. Aspirado por la nariz creo que era el rapé. Mascado es el chimón. Y fumado, pues, los cigarrillos. Fumar cigarrillos en cualquier situación,
sobre todo y equivocadamente, buscando la relajación. No olvidemos que el cigarrillo en realidad es excitante, porque la nicotina acelera el corazón y contrae los vasos sanguíneos. Pero uno dice que es sedante, porque cuando uno fuma, hace respiraciones profundas, pero las hace de humo. Entonces la respiración profunda produce una relajación, pero no es el humo ni es la nicotina, es la respiración profunda. Desafortunadamente no nos damos cuenta de eso. Creemos que es el cigarrillo. Los riesgos por consumir cigarrillo: enfermedades del corazón, infartos de miocardio y angina del pecho, deficiencias en el riego sanguíneo, enfermedades respiratorias, irritaciones del aparato respiratorio, tos crónica, bronquitis, tipos de cáncer diferentes. Tú sabes que es horrible un cáncer en la boca, en la lengua, laringe, esófago, duodeno y especialmente pulmón. Ponemos esófago y duodeno porque están en los que se chupan y tragan y escupen el chimón. En el caso de mujeres embarazadas, producen niños de bajo peso, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de probabilidad de sufrimiento de malformaciones, mayor número de abortos, mayor riesgo de muerte al nacer. Y los efectos y riesgos del consumo de tabaco aumentan progresivamente con el tiempo y el consumo. Ok, esos son los trastornos físicos. A nivel de pulmón, bueno, si ustedes ven el pulmón de un muerto en la morgue, son negros, porque el alquitrán, el humo, o sea, el petróleo. Falacia sobre el tabaco. Bueno, hay quien dice que por mucho que fumes lo puedes dejar cuando quieras sin ningún esfuerzo. No, yo lo dejo cuando quiera. Perdón, eso no es verdad. Hay muy pocas personas que tienen la fuerza de voluntad como para decir no fumo más nunca y no fuman más nunca. Lo cual no significa que no desarrollen adicciones sustitutas, porque si queda un vacío dentro de ti, lo vas a tratar de llenar con algo. Podemos fumar la cantidad de cigarrillos que queramos, no necesitamos aumentar la dosis. Mentira. Dicen que fumarte un cigarrillo, 2 o 3 en el día, el que se fuma 1, 2 o 3, sí le creo que tenga control. Me gusta fumar después de comer, al almuerzo, en la tarde, tal vez en la noche, o antes de acostarme a dormir, o al llegar a la casa y me relajo fumando un cigarrito. Esas personas lo creo, pero 1 o 2. Pero más de eso, olvídalo. El tabaco te relaja cuando estás nervioso. El tabaco te ayuda a concentrarte. Mentira, nada de eso. O sea, lo que te relaja cuando estás nervioso es las respiraciones profundas. ¿Te ayuda a concentrarte? Tampoco. O sea, uno se concentra es porque presta atención. Dime cuando estás fumando en una reunión y ni siquiera te diste cuenta, ni siquiera te concentras en fumar, ni siquiera te diste cuenta que te fumaste 15 cigarrillos que te quedaron ahí en la cenicera. El tabaco no es una droga, es solamente un vicio. Falso. El tabaco te ayuda a no engordar. No, no es verdad. Lo utiliza para calmar la ansiedad, y el que utiliza la comida para engordar y calmar la ansiedad, pues engorda también. Cuando dejas de fumar y se te convierte en adicción, sustituye la comida, pero no es que te ayudan a engordar. Falso, no hay ninguna relación causa-efecto. Un consumo moderado de tabaco no perjudica la salud, que llamamos moderado. Moderado, ya te dije, 1 o 2 cigarrillos. Eso sí, no. Pero moderado de tabaco, que forme parte de tu vida, siempre vas a estar metiendo humo y porquería que quizá no hagan gran daño, pero a la larga, de alguna manera está llenando tus pulmones. Si todos los días te meten que sea 2 o 3 cigarrillos. 2 o 3 cigarrillos al año son 1000 cigarrillos. 1000 cigarrillos yo creo que cuentan, ¿no? Uno puede ser fumador diario y ser un gran deportista. No lo creo. Imposible. Imposible. Si hay algo importante y que te ayuda a dejar de fumar, es darte cuenta cómo al dejar de fumar y empezar a hacer ejercicio, tu condición respiratoria mejora de inmediato. Verdades sobre el consumo del tabaco. Es verdad que el tabaco es una droga estimulante, sí, eso es verdad. La bronquitis y el cáncer de pulmón son enfermedades muy relacionadas con las personas que fuman definitivamente. No todo el mundo va a tener cáncer, pero todo el fumador va a tener bronquitis crónica en un día. Empieza por alteraciones y ronquera, y luego empieza con una tos de fumador que es para toda la vida. La tos ocurre porque se te van transformando el epitelio ciliar que mueve la saliva, hace que tú no necesites toser para mover pequeñas cantidades de moco. Cuando ese epitelio se te convierte en un epitelio plano, liso, ya no cumple su función ciliar de subir el moco, y la única manera de sacarlo es tosiendo.
Eso se llama metaplasia. Las células ciliares se convierten en células planas. Metaplasia. El paso siguiente de la metaplasia es la neoplasia, o sea, el cáncer. Alteración del tejido. Entonces, en relación al cigarrillo, tenemos que cuidarnos de fumar indiscriminadamente, evitar fumar en casa, proponiéndome hacerlo siempre fuera. En vez de tener tabaco en casa, ir al almacén a fumar, a comprar cigarrillos. Tener una tabaquera en casa llena de tabaco, no tenerla. Si me ven fumar mis hijos por descuido, me quejo del tabaco, lo mal que se siente fumar, ofrecer tabaco a mis amigos, no ofrecer tabaco a nadie, fumar en el auto indiscriminadamente, no fumar en ningún lugar cerrado. Debemos quejarnos del tabaco continuamente, como les dije ayer, y manifestar a través de todos esos pensamientos lo mal que me siento por fumar, el grado de malestar que me genera a un hijo que pudiese el día de mañana adquirir un vicio por mi causa. O sea, necesito realmente hacer un drama con esto, si no eres capaz de dejar el cigarrillo. Pero en verdad, lo que necesitamos hacer es dejarlo. ¿Ok? No solo por tus hijos, por ti. ¿Qué clase de vida crees que vas a tener tú si no te mueres de un solo golpe y vas a vivir deteriorado por tus abusos? Vas a terminar con una bombona de oxígeno. Vas a terminar en una silla de ruedas no pudiendo caminar. Esas son las cosas en las que tienes que pensar. Y si vivo muchos años más, ¿qué voy a hacer? Así que no nos demos el lujo. No nos demos el lujo. No nos podemos dar ese lujo. Si de verdad piensas en tus hijos, pues te necesitan sanos, no cuidándote y teniendo que ser responsables de ti, de cambiarte los pañales, y de cargarte para allá y para acá, y de médico en médico, cada vez que te da una mordidera. ¿Sabes lo que les vas a hacer a un hijo cuando lo conviertas en eso, en tu enfermero? Respuestas óptimas o correctas en trama. Respuestas óptimas o correctas. No me digas lo que tengo que hacer. Cuando seas mayor lo entenderás. Con relación al cigarrillo, cuando un hijo te dice, no, papi, no fumes. No, no le puedes responder eso. Respóndele más bien, llevas razón, cariño, voy a intentar dejarlo enseguida. Otra, tú todavía no entiendes. Los mayores saben muy bien lo que hacemos. No. Espero que nunca fume, hijo. Yo me he equivocado de fumar y ahora lo estoy pagando. Esa es la correcta. Llevas razón, mi amor, tengo que dejar de fumar. ¿Me vas a ayudar tú? Compromételo, pide ayuda, necesitas ayuda. Sí, cariño, pero me gusta fumar. Cuando crezca lo entenderás. No, cuando crezca lo entenderás significa que cuando crezca tú también vas a fumar. Lo estás determinando desde ya. Cállate, niño, y ponte a hacer deberes. O sea, lo estás descalificando, tu opinión no tiene sentido. Pero lo que te está diciendo es una verdad. Vas a lograr que no le intereses tú, porque se está sintiendo descalificado por ti. Te prometo que este mismo mes dejo de fumar. Esa es la respuesta. Tienes que comprometerte con ello. Cuando yo era pequeño, no le hablaba así a mi padre. Tienes que respetar nuestras decisiones. Un niño, cuando le iba a faltar respeto a su padre diciendo lo que debe o lo que no debe hacer. Bueno, estamos en otra época, gracias a Dios. Mira, yo ya soy mayor. No me digas lo que tengo que hacer. Eso no lo puedes decir. No lo puedes decir. Definitivamente no. Tienes que darle la razón y pedirle que te ayude. Bueno, reacciones que nos pueden ayudar en caso de descubrir que nuestro hijo empieza a fumar. ¿Castigarlo un mes sin salir de casa? No. No lo vas a castigar porque lo que vas a lograr es que haga las cosas escondidas. Darle un par de bofetadas, lo mismo. Me resulta completamente indiferente que fume o que no fume. Menos porque no te importa que él significa que no lo quieres. Tendrás que hablar con él hasta que entienda que está muy mal lo que ha hecho. Tienes que ponerle límites. Tienes que acompañarlo, tienes que aconsejarlo, no reprenderlo. Tienes que ayudarlo a entender y hacer todo lo que no hiciste anteriormente porque quizás fallaste en orientarlo y ahora lo vas a tener que hacer, tienes que buscar ayuda. Lo amenazaría con algo que se lo asusta, algo que sé que lo asusta. Bueno, solamente en caso de que lo amenaces con llevarlo a ver un pulmón deteriorado vuelto trizas en una morgue, o sea, que le pongas cosas que le hagan repudiar el cigarrillo. En este caso sí, pero no amenazarlo. Perdería el control y le gritaría de forma colérica. ¿Lo insultaría? No. ¿Recurriría a algún especialista que me pudiera ayudar? Definitivamente. Si tu hijo tiene menos de 18 años, no desmayes en ayudarlo a dejar cualquier cosa.
Es nuestra responsabilidad. Ya después de los 18, bueno, puedes darle tu opinión si te la pide y darle consejos si te lo pide, ofrecérselo y decirle, mi amor, cuánto me gustaría, y puedes hablar de lo que a ti te gustaría, pues ya no le puedes decir directamente lo que puede hacer. No le daría mucha importancia, porque no es nada grave, bueno, estás totalmente equivocado. Y me hundiría, me pondría a llorar y a compadecerme a mí mismo, no, porque en esa postura no vamos a lograr absolutamente nada positivo. Muy bien, y llegamos luego al alcohol. Entonces, apellido, baja la actividad del sistema nervioso. Fecha de nacimiento, 5.000 años, el tiempo de nuestra cultura. Lugar de nacimiento, bueno, en las culturas que conocemos más antiguas, Mesopotamia, pero probablemente estaba en otras, que la historia no ha identificado. En todo el mundo, en todos los pueblos indígenas del mundo, todos han encontrado alguna manera de fermentar alguna sustancia. O se les fermentó sola y algún día se la tomaron y se emborracharon y la descubrieron. Así. Es una fermentación que ocurrió, la descubrieron de esa manera. Las fuentes mitológicas egipcias nos dicen que la cerveza era un regalo de los dioses. La enfermedad más característica es la cirrosis hepática, bueno, una de las más graves, deterioro del hígado que causa la muerte. Clasificación, droga legal, exceptuando menores de 16 años en general y determinadas comunidades autónomas en las que está prohibido beber alcohol en la calle. Forma de consumo oral, bebido. Ejemplo de uso, beberlo en compañía con motivo de fiestas, ese sería el uso. El abuso es otra cosa. Lamentablemente algunas personas pasan del uso al abuso, como ya sabemos. Efectos. Relajación y euforia. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que si estás conduciendo autos, motos, bicicletas, no se valora el riesgo ni se miden bien las velocidades, las distancias y vienen los accidentes. Segundo, la disminución del sentido de la responsabilidad. En las relaciones sexuales, al perder el control de nuestros actos, se corre el riesgo de contraer enfermedades, salir embarazado, no deseándolo, o por no tomar precauciones, justamente. Conductas agresivas. Hay personas que basta con que beban para que cualquier molestia que normalmente podría más o menos controlarse o generarles una intolerancia se convierte definitivamente en un mal manejo de la ira. Puede haber malos tratos en el hogar, malos tratos, y decir cosas que después me olvido que las dije, agredir y maltratar y después no acordar. Trastornos en la visión, náuseas y vómitos. Puede generarse peleas en lugares públicos. Disminución de la concentración, puede disminuir el rendimiento de los estudios en el trabajo. Así que, falacias sobre el alcohol. Las bebidas alcohólicas abren el apetito. O sea, vamos a tomarlo como un aperitivo. Bueno, si tú tienes, uno, basta empezar a comer como quien dice para que a uno le dé hambre. Las bebidas alcohólicas pueden hacernos adelgazar. No, son calorías. Ninguna, todas tienen calorías. Beber alcohol durante las comidas hace más fácil la digestión, eso no es verdad. No hay ningún mecanismo de digestión a través del alcohol. Son digestivos, después de no son ni son digestivos ni son aperitivos. Que nos guste y lo podemos tomar, porque socialmente nos acostumbramos a eso, pero no creen que de verdad ni abre el apetito ni estimula la digestión. Las bebidas alcohólicas nos calientan. Eso no necesariamente es verdad. Es posible que algunas puedan utilizarse en sitios muy fríos, como saben, el brandy, un poquito de brandy, tal vez un ron, porque estás dándote calorías y es como comer chocolate o comer café en lugares donde hace muchísimo frío. Las bebidas alcohólicas son lo mejor para quitarnos la sed, pero de alguna manera es totalmente lo contrario. Aumentan la diuresis y eso nos deshidrata. Necesitamos más agua. Las bebidas alcohólicas hacen que seamos más potentes sexualmente. Falso. Hay una excitación en una primera fase, pero por el contrario, lo que puede lograr es que se te caiga la energía y la vitalidad. Y, por supuesto, la autoestima después. Las bebidas alcohólicas evitan que tengamos problemas de corazón, por ejemplo, infarto. No, no es cierto. Las bebidas alcohólicas hacen que nuestro descanso y nuestro sueño sea mejor. No, nuestro sueño, si no es bueno, tenemos que averiguar por qué. Pero ni el alcohol, ni las medicinas, ni los sedantes, no deberíamos acudir a ninguna de esas cosas para dormir. O sea, necesitamos buscar por qué no duermo, qué
pasa conmigo. Las bebidas alcohólicas, si se rebajan con agua o con gaseosa, son menos dañinas. No, lo mismo. Las bebidas alcohólicas nos hacen estar más relajados y menos agresivos. A mí particularmente lo único de las sustancias médicas que en un momento dado tomo un poquito de whisky cuando he tenido algunos niveles de hipertensión. Sí, en momentos críticos, que no he tenido a la mano un medicamento hipotensivo. O he tomado el hipotensivo, medito, respiro y lo bajo. Pero he recurrido, sí, puedo reconocer que he recurrido algunas veces, unas 5 o 6 veces en mi vida. Muy bien. Recordemos que tenemos que, con relación al alcohol, corregir el consumo de alcohol, porque la tendencia a consumirlo permanentemente en miles de circunstancias y lo que hace es invitar a nuestros hijos a asociar el alcohol con la fiesta, y que para estar felices y para disfrutar de una fiesta hay que consumir alcohol, y esa asociación es el error. Podemos disfrutar en todas las circunstancias sin alcohol. Puede haber alcohol alguna vez, pero no tiene que haber alcohol para disfrutar. Ese es el error. Y eso lo vimos ayer cuando leímos todos y cada uno de todos estos mensajes que tenemos aquí escritos. Bien, con relación entonces al alcohol, tenemos que tener mucho cuidado porque hay distintas maneras de ser alcohólico. Entonces hay alcohólicos que beben todos los días, hay alcohólicos que caen desmayados en el piso, hay quien no se acuerda de lo que hizo, hay quien llega a la casa y maltrata a la familia y después se arrepiente, hay quien cuando bebe se queda pegado por varios días y no sabe lo que hace, se pierde la casa por 4 o 5 días y hace de todo tipo de diabluras. Hay distintas modalidades de consumo del alcohol, así que hay que tener muchísimo cuidado. No olviden que el alcohol siempre deshidrata. Cuando uno beba eventualmente, necesita tomar mucha agua antes de dormir para no vivir lo que es el ratón. Porque el ratón es precisamente el efecto de la deshidratación a nivel del sistema nervioso. Entonces esa deshidratación, bueno, da síntomas de obnubilación, de malestar, de mareo, que es lo que ocurre cuando apenas 1 o 2 grados de deshidratación hay en el cerebro y empiezan a darse ese tipo de manifestaciones. Por eso es tan importante beber suficiente agua en el día, porque lo primero que se nos va a deshidratar y a donde vamos a llegar el primer síntoma de deshidratación va a ser a nivel del cerebro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con la marihuana. El cannabis. Hay una planta llamada el cáñamo, que no es precisamente la marihuana, son familias, son igualitas, casi igualitas, pero una tiene el tetrahidrocannabinol en gran cantidad y la otra apenas lo tiene. Lo llaman monte también, y de muchas maneras. En cada ciudad lo llaman de una manera distinta. En cada pueblo, y sobre todo en el argot, hay distintos nombres. Apellido, altera, perturba la actividad del sistema nervioso. Fecha de nacimiento, también, cuando comenzó nuestra cultura de 5.000 años. La llaman cannabis índica, parece que viene de la India. Lugar de nacimiento, Asia Central. Padres, la introducción en Europa, la introdujeron las tropas del ejército de Napoleón Bonaparte, que viajaron por muchas partes y llegaron hasta por allá y se la trajeron. Enfermedades más características, graves alteraciones sexuales y problemas de memoria. Al ser fumada junto con el tabaco se le pueden sumar las de esta droga. Bueno, eso es lo que es como la fuman generalmente en Europa, que es la resina de la marihuana, la mezclan con el cigarrillo para poder fumar la resina. ¿Okay? Es una droga ilegal en muchos países, aunque ya hoy en día está legalizada en Holanda, en Chile, en California, las manejan los médicos, están dando usos médicos en algunos lugares. Normalmente su uso es más ritualista, se puede mezclar con tabaco y se enrola en forma de cigarrillo, elaborando lo que se llama un porro. Se suele pasar de uno a otro en los grupos. La mezcla de la resina con el tabaco es lo que llaman el hashish. Los riesgos por consumo de cannabis. A corto plazo, disminuye la fuerza muscular y aparece una ligera somnolencia. Sueño durante el día. Enrojecimiento de los ojos. Aumenta el pulso y el ritmo del corazón. Taquicardia. Disminuye la cantidad de saliva, quedándose la boca seca. Tos abundante o irritación de garganta. En algunos consumidores puede aparecer momentos de angustia y terror. Bueno, ahora resulta que también la fuman en estos vaporizadores que no te da casi ningún síntoma, ni tos, ni dolor,
ni nada, y a lo mejor ni cuenta te das que la persona fuma. La marihuana ahora la estamos utilizando en eso, en estas modalidades llamadas el creepy, que viene a ser pues unas marihuanas mejoradas genéticamente. Las están creciendo en estos sitios, en casas, con luces en particulares, y las están creciendo ya no es en los campos, sino que las crecen en cualquier lugar, porque han aprendido a utilizar y a crear condiciones artificiales con las cuales la planta puede crecer en un ambiente totalmente cerrado. Ya no es que viene de Colombia, nada más. No, ahora la fabrican y la producen en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo, creepy. Entonces esas sustancias, esas marihuanas, ya las tienen clasificadas y hay unas que tienen más efectos alucinantes, otras tienen más efectos que te da hambre, otras tal vez que te dan más risa. Bueno, hay distintas características con ella y es muchísimo más potente que la antigua marihuana. A largo plazo, bronquitis y enfermedad respiratoria, ansiedad, alteración del apetito, mucha hambre o pérdida del hambre y el sueño, disminución de los reflejos y la capacidad de juicio, alteraciones importantes de la memoria y la capacidad de concentración, trastornos sexuales, puede producir esterilidad en el hombre. Bueno, resulta ser que es una droga controversial porque muy bien los hijos de nosotros nos van a decir que nos van a mostrar cantidad de estudios donde dicen que es menos dañina que el alcohol, que prácticamente no hace ningún daño. Y casi que es verdad. En verdad, el daño es por el consumo excesivo, por el consumo frecuente, que nos genera este tipo de problemas respiratorios, ese tipo de cosas. Alteración del apetito, mucha hambre, no es un problema grave, ¿verdad? Alteraciones importantes de la memoria y la capacidad de concentración, si pudiera serlo. Trastornos sexuales, puede producir esterilidad en el hombre. Bueno, eso dicen. No sé cuánto tendrás que consumir para llegar a ser estéril, pero en el consumo general y habitual no creo que ese sea el problema. La consumen a veces para mejorar el acto sexual, pero después te puede producir más bien impotencia. Sí, sí puede producirte impotencia, igual que la cocaína. Puede hacer que tu mente esté en otro lado y pierdas el interés por la sexualidad. Eso puede ocurrir. En un adulto, consumir la marihuana, probarla y darle algún uso eventual como el alcohol, considero que no es grave. Pero sí considero que en un adolescente es sumamente grave el consumo porque todavía no han madurado. En una persona inmadura, la tendencia a la adicción y esa adicción a convertirte entonces en una persona que deja de ser responsable, empieza a vivir en un mundo fantasioso, pierdes la credibilidad, te conviertes entonces probablemente en un mentiroso, en un rebelde sumiso, que ya dijimos que es pues mentiroso, manipulador, engañador, poco confiable. No logras probablemente nada en tu vida porque pierdes la motivación y el estímulo, porque andas distraído queriendo hacer solo cosas que te den placer y te conectas con el vivir, con el disfrutar, con el aquí y ahora y te olvidas del deber ser. Baja por completo el nivel de discernimiento y pierdes los límites y te orientas hacia el disfrute del aquí y del ahora. Te conviertes en una persona relajada. Si eres flexi-rich, te flexibilizas al extremo. Y si eres rigiflex, posiblemente te conviertas en flexi-rich. Y entonces, el problema es que en un adolescente, eso significa que no me voy a graduar, ni siquiera de bachiller. Y que voy a estar probablemente en la necesidad de tener que ir a un centro de desintoxicación antes de los 20 años. Ese es el problema, porque vamos a servir para absolutamente nada. Muy pocas personas realmente son productivas, creativas y realmente exitosas habiendo comenzado a consumir drogas muy joven. Les aseguro que eso les pone un techo, a menos que la dejen oportunamente. Ese fue mi caso, yo la consumí hasta los 20 años y la empecé a dejar a los 19. Tuve 2 o 3 años de consumo fuerte. Viví todas las experiencias con LSD, con hongos alucinógenos y mescalina. Yo probé todas esas cosas, incluso la cocaína. Y después que lo viví, lo probé, lo dejé. Porque
mis necesidades eran otras. Afortunadamente yo vengo con una visión de vida y vengo con muy claro a qué vengo. Y era parte de mi búsqueda. No todo el mundo tiene esa inquietud. Por lo tanto, los jóvenes es bastante peligroso. Falacia sobre el consumo del cannabis. ¿Los tratamientos farmacológicos son suficientes para desenganchar a los marihuaneros? Pues la verdad es que no. Pues déjenme decirle que de paso la marihuana no genera dependencia física, sino psicológica. Podemos dejar de consumir hachís en el momento que queramos sin mucho problema. El cannabis te estimula y aumenta tu capacidad sexual. No es cierto. Te puede estimular un poco en función de, te abres a la sensualidad, a todos los placeres sensuales. El cannabis te ayuda a concentrarte. No. El cannabis no es una droga, es un medicamento para aliviar el cáncer. No. Es una droga y que lo utilicen para aliviar el cáncer, lo entiendo, y que pueda ser menos dañino que otras cosas, también podríamos ya a nivel médico utilizar esos criterios. La marihuana provoca dependencia física y psicológica y produce tolerancia. Eso no es verdad, solo psicológica. Uno puede ser un consumidor de marihuana y ser un gran deportista. Lo dudo, no lo creo para nada. Cuando los jóvenes de menos de 16 años empiezan a consumir cannabinoides, se producen alteraciones persistentes en la edad adulta, concretamente problemas de atención que no ocurren cuando el consumo se realiza a una edad más avanzada. Por lo tanto, los efectos del consumo de cannabinoides en un sujeto que no está completamente desarrollado son diferentes que en los adultos, y esto es algo que los jóvenes deberían tener en consideración. Muy bien, la cocaína. Nombre, elaborada a partir de la coca, crack, bazuco, son nombres de modalidades de la cocaína. Apellido, aumenta la actividad del sistema nervioso. Fecha de nacimiento, el cultivo de hoja de coca cuenta con casi 7.000 años de antigüedad, su consumo alrededor de 2.800 años, y la cocaína en 1860. La utilizaron como medicamento, pero se utilizaron como una droga, un estimulante. Los psiquiatras, por ejemplo, Sigmund Freud, uno de ellos, adicto a la cocaína. Lugar de nacimiento, América del Sur. Padres, Imperio Inca, hoja de coca. Albert Niemann creó la cocaína, la purificó y la convirtió en droga. Después se prohibió como medicamento. Enfermedad más característica, depresión, normalmente de carácter grave, que puede inducir fácilmente al suicidio. Sí, después de que has utilizado la droga y ha agotado dentro de ti la adrenalina, quedas sin adrenalina y entras en un down. Por lo tanto, tienes que volver a consumir cocaína para ver si te logra subir un poco la cuestión. Y así es que esta droga se convierte en un elemento tan adictivo. Forma de consumo aspirada por la nariz, inhalada o esnifada, fumada o inyectada. También. Gran, high, rush. Ejemplo de uso, normalmente se inhala por la nariz a través de un tubito, que es una superficie plana, colocándose la droga en forma de una línea o una raya. Ah. Hoy en día están fumando muchas cosas los jóvenes, mezclan, porque ahora la vaina es una mezcla. Te mezclan heroína, cocaína, con cigarrillo, con marihuana, otro tipo de drogas, te las mezclan y te las echan ahí, químicos, te las trituran y te las meten en los cigarrillos y te las tiran. Bueno, ¿qué no están haciendo? Tablas de riesgo por consumo de cocaína. Dilatación anormal de la pupila con inmovilización del iris, sequedad de la boca, aumento del sudor y de la temperatura corporal, espasmos y temblores. Es un estimulante, te acelera el corazón, te acelera todo. Genera lo que genera el estrés. Cuando tú te estresas se libera adrenalina y te activas y estás a millón para poder brincar, correr, huir o caerte a golpes y atacar. Bueno, ese estado es el que genera la cocaína en ti. Libera la adrenalina en dosis masivas y eso produce una estimulación, una alegría, una excitación. Estás activo, mandibuleando popularmente. Una persona que ha consumido muchas veces lo llaman mandibulear. ¿Qué es eso? Que está, tú lo ves mosticando, así, está mandibuleando. Espasmos, temblores, vómitos, alteración del ritmo cardíaco, taquicardia, ritmo. ¿Cuánta gente no se ha quedado con un infarto? Hipertensión, carencia vitamínica, disminución del apetito, perforación del tabique nasal por inhalación, terrible, el consumo crónico. Hay personas que se dañan una nariz y dejan la otra. Conocí a una paciente que solo se drogaba por esta nariz para poder tener una por la cual respirar y esta se la destrozó. Se abre el tabique, cuando consume las dos se va rompiendo por ambos lados y se comunica el tabique.
Carencias vitamínicas, disminución del apetito, perforación de tabique nasal, depresiones y crisis de ansiedad con pensamiento de suicidio. Cuando estás deprimido, bueno, es terrible. Obsesiones de sentirse vigilado y perseguido. Una paranoia terrible. La marihuana también produce paranoia. Bueno, falacias sobre el consumo. Los tratamientos farmacológicos son suficientes para desenganchar la cocaína. No, no es desintoxicarte. Abstinencia no significa sobriedad. Abstenerte y dejar de consumir drogas durante un mes porque te están dando otro tipo de medicina y te saliste de la clínica después de 28 días desintoxicado con tratamiento farmacológico, ten la seguridad que en lo que llegues a tu casa y puedas hacerlo vas a volver a consumir. En ningún momento la desintoxicación representa una posibilidad de dejar la droga. Solamente detienes el consumo un tiempo, pero no ha cambiado absolutamente nada dentro de tu neurología, dentro de tu psicología, dentro de tu fisiología, dentro de nada. Todo sigue igual. Los hábitos, las conductas, el vicio, el automatismo sigue igual. La ansiedad también. ¿Podemos dejar de consumir cocaína en el momento que queramos sin mucho problema? Esta sí te produce dependencia psicológica. ¿La cocaína te ayuda a concentrarte? No. ¿La cocaína aumenta el cansancio físico y psicológico? O sea, que sí te puedes concentrar, claro que te puedes concentrar al principio tal vez, pero no es porque te concentres. Concentrarte es producto del interés que tú tengas. Lo que pasa es que cuando las personas están cansadas y agotadas y tienen a las 11 de la noche o 12 de la noche, eso le ha ocurrido a muchos ejecutivos y gerentes que están en una etapa de trabajo en sus vidas y cuando están entonces, mañana tengo que hacer un trabajo en que tengo que presentarlo y son las 11 de la noche y no lo he terminado y algún compañero de trabajo se le ocurre y te dice, mira, métete un pasecito y ya vas a ver, y te lo metiste y viste que, wow, te activaste y trabajaste 3 o 4 horas más y terminaste la cuestión. Ahí está el problema. No es que realmente te resuelva el problema, sino que te excitaste, te estimulaste y te activaste. Te estabas durmiendo y te despertaste. Es como igualito, si tú te estás durmiendo y ves un tigre gruñéndote, te despertaste y no te duermes hasta mañana y quedaste activado toda la noche. Es exactamente lo mismo. Pero luego vas a empezar a depender de la droga y después ya la droga lo que te va a volver. Cada vez necesitas dosis mayores y ahí entraste en la adicción y en el problema definitivo. La cocaína aumenta el cansancio físico y psicológico, no, al contrario, lo elimina. Un consumo moderado de cocaína no perjudica la salud, no, no te recomiendo que la pruebes ni siquiera una sola vez. Bien, con relación a la cocaína les puedo hablar entonces del crack, que viene a ser entonces la manera como la gente consume la cocaína fumada. La calientan y se convierte en una pasta que se puede fumar. Y eso te produce una dependencia muchísimo más rápida, muchísimo más fuerte. Pero la dependencia que te genera el crack es arrechísima, porque el crack solo te da nota en el momento que lo estás fumando. Te produce una subida y ya pasó. Necesitas volver a fumar otra vez. Entonces, es dura solamente mientras estás fumando, así que tienes que estar fumando todo el tiempo. Por eso lo llaman las casas de piedreros, casas donde la gente se mete a fumar y a fumar y a fumar horas y horas. La destrucción es total. La adicción es de las cosas más adictivas que hay, el crack. Y el bazuco es lo que queda en las ollas cuando preparan la cocaína, lo que queda pegado, bueno, eso que queda como una resina, lo utilizan y se lo fuman. Entonces es como decir, pues el desecho que lo venden es más barato, por supuesto, y es el que consumen la gente de poco nivel adquisitivo, porque la cocaína sin duda que cada día pues, es más costosa y más difícil conseguir. Heroína, nombre, polvo de ángel, la llaman H, por la heroína que es una H. H, derivada de la morfina y sacada de la amapola. Apellido, baja la actividad del sistema nervioso. Fecha de nacimiento, 1874. Laboratorio que le inventó, los Bayer, Alemania. Doctor Dresser, técnico de los laboratorios Bayer. Enfermedad más característica, muerte por adulteración o sobredosis, es lo más característico. Clasificación, droga ilegal, forma de consumo inyectada, fumada o aspirada por la nariz. Achechinarse se llama. Ay, me voy a achechinar. Porque realmente es un suicidio. Ejemplo de uso, normalmente se inyectan una dosis en solitario. Bueno, la cantidad de problemas que hay
asociada, como ustedes han visto en las películas. Riesgo por consumir heroína. La heroína produce dependencia más rápidamente que la morfina y que otras muchas drogas, sea cual sea la forma de consumo, inyectada, fumada o aspirada por la nariz. Igual que como les dije del crack. Estas son las dos cosas más adictivas que existen. Igual que las metanfetaminas ahora. La heroína provoca la pérdida del apetito y facilita la deshidratación del organismo. Esto puede facilitar que aparezcan enfermedades en oportunidades, dado que el cuerpo se encuentra más debilitado. ¿Ok? Esto puede facilitar que aparezcan enfermedades. Entonces, la dependencia es tan fuerte que a las pocas horas de tomar la última dosis comienza el síndrome de abstinencia, que lo llaman el mono. Uno empieza a moverse, no te quedas tranquilo en ningún lugar, te sientes incómodo, inquietud, agitación, sudor abundante, pupilas dilatadas, temblores, dolores en los músculos y los huesos. Y si no te tomas una dosis rápidamente, se hace insoportable. Entonces, cuando una persona que ya es heroinómana no la tiene, busca la codeína. Toman codeína para aguantarse, porque es lo más fácil de conseguir y más barato, hasta que logran conseguir y robar o vender algo para poder comprar la heroína. Un altísimo riesgo de muerte por sobredosis o adulteración. Recuérdense que la gente dice, no, pero fumar no hace daño. El problema es que empiezas fumándola. El problema con todas estas drogas es que tú empiezas a veces por la menos grave, como el cigarrillo y la marihuana o el alcohol, y luego vas queriendo y vas deseando sensaciones mayores, porque cuando empiezas a escuchar a otras personas y te hablan de lo que sentí con aquello y lo que sentí con la otra, uno empieza a fantasear y empiezas a desear lo que los otros hacen. Y llega el momento en que te atreves a fumarla. No, pero fumar no va a ser tan grave. Pero después que la fumas y te gustó, va a llegar el día en que vas a querer meterte la inyectada. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Una vez que lo haces, vas a seguir el paso siguiente y eso te lleva al paso siguiente y eso es lo grave. Falacias. Los tratamientos farmacológicos son suficientes para desenganchar. Mentira, eso no le sirve a ninguno. Podemos dejar de consumir cuando queramos. La heroína te estimula y aumenta la capacidad sexual. Falso. Te seda, te duerme y te quedas totalmente aislado del mundo. Es la droga que llaman, dicen, cuando tú te drogas con cualquier otra cosa, tú te puedes sentir Dios en un momento dado. Cuando consumes heroína, eres Dios. Imagínate tú. Uno consume heroína y lo que quiere es ir al mundo de los sueños y olvidarte de todos los problemas habidos y por haber. Entonces, una persona que consume heroína es muy difícil ayudarlo a salir de la heroína porque han bajado su nivel de tolerancia al sufrimiento. La vida les resulta demasiado complicada, por eso inconscientemente van metiéndose la droga hasta el momento que se muere, porque tienen miedo a vivir, no quieren vivir, tienen miedo a sufrir. Eso es lo más grave, por eso es tan difícil ayudar a un heroinómano. La heroína te ayuda a concentrarte fácil. La heroína no es una droga, solo un fuerte analgésico. En verdad, la heroína es más floja que la morfina, no. Un consumo moderado de heroína no perjudica la salud, ni se te ocurra. La heroína es una droga estimulante, no, es un sedante. La heroína provoca dependencia física y psicológica, pero nunca produce tolerancia, falso. Una tolerancia inmediata. Cada vez necesitas dosis mayores. Uno puede ser heroinómano y ser un gran deportista, pues falso. Ok, y ahora llegamos a los barbitúricos y tranquilizantes. Tranquilizantes más comunes y frecuentes. La benzodiazepina. Bajan la actividad del sistema nervioso, ese es su apellido. Fecha de nacimiento 1864. Más o menos como la cocaína. Lugar de nacimiento Alemania. ¿Quién? El mismo señor Bayer, hoy el premio Nobel de la Medicina en 1905. Te la ganaste. Enfermedad más característica por intoxicación aguda, pérdida de la conciencia, parada respiratoria, coma y muerte. Clasificación: droga legal solamente con receta médica. Forma de consumo: por vía oral, inyectado rectal. Ejemplo de uso: sin ningún tipo de ritual o normalmente solitario. Bueno, el problema con esto es que son medicamentos. Los medicamentos son para uso estrictamente médico. Un médico sabe cuándo darle a alguien un sedante y es la solución. Y porque te lo dé hoy no significa que te lo voy a volver a dar mañana. Lo que pasa es que vivimos en una cultura que, como ya bien sabemos, mercantilista, ha aprendido a hacernos adictos para ellos vender más medicinas y asegurarse el consumo definitivo, y los médicos forman parte del sistema y los educan y los entrenan para vender los medicamentos.
No para que te sanes, sino para que te mantengan controlado y tú te sientas bien y sigas usando la medicina. Entonces, eso asumido por nosotros, que nos automedicamos, llega el momento en que ni siquiera necesito que el médico me la mande, sino que yo lo que tengo es conseguir el récipe médico para automedicar. Y eso es lo que hacemos. Entonces, bueno, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. ¿Qué efectos producen? Somnolencia, alteraciones de la memoria, dificultades de concentración, depresión con peligro de suicidio, deterioro intelectual, mal funcionamiento del sistema nervioso, dificultad en la articulación de palabras, dolores de cabeza repetidos, anorexia, falta normal de las ganas de comer. Eso es verdad, todo eso lo produce. Te convierten en un dependiente que para dormir necesitas la droga y llegas a sentir que sin ella no puedo dormir. Entonces, ¿cómo voy a dormir sin ella? Entonces, ¿cómo la voy a dejar nunca? Si lo único con lo que duermo es esto. Esto sí es verdaderamente paradójico. ¡Qué drama tan bravo! Nosotros necesitamos por lo menos un mes para ayudar a quitarle a alguien las drogas sedantes e hipnóticas. Lo logramos hacer. Aquí en la Concepción lo hacemos. Yo no sé cómo hagan otras clínicas que nos manejen métodos alternativos, porque lo que hacen es cambiarte una droga por otra. Porque por lo general lo que hacen es drogar a la gente. Justamente cuando tú consumes heroína, después sales convertido en dependiente de las benzodiazepinas. Consumía, qué sé yo, cocaína y sales adicto a las benzodiazepinas, porque es con lo que logran calmarte mientras estás en la fase pues, de desintoxicación. Y como tú eres un adicto y no te trataron la adicción, saliste adicto a las benzodiazepinas. Y eso es lo que pasa. Adictos al Alpran. Uf, todo el mundo. Bueno, falacias sobre el consumo de barbitúricos. Bueno, más o menos las mismas de todas las drogas. Podemos dejar de consumir cuando queramos, falso. Aumenta tu capacidad sexual, falso. Tranquilizantes te ayudan a concentrarte, falso. Los barbitúricos no son drogas, son medicamentos para adelgazar, falso. Los barbitúricos son una droga estimulante, no son estimulantes, son sedantes. Los tranquilizantes aumentan el sueño y el apetito, no, no. Te drogan. Uno puede ser un consumidor de barbitúricos y ser un deportista, falso, posible. Verdades sobre el consumo de barbitúricos y tranquilizantes. Uno de los mayores problemas de los barbitúricos es que si sufrimos una intoxicación nos puede llevar a la muerte. Segundo, los barbitúricos producen dependencia, igual que las benzodiazepinas, y los efectos de los tranquilizantes se potencian si se consume alcohol. Y esa combinación es terrible porque la gente está consumiendo ambas cosas juntas. Ambas cosas. Ambas cosas nos gustan potenciar. Si estás consumiendo tranquilizantes, tomas alcohol. Y si consumes alcohol, a veces te quieres meter lo otro también. Estos son los que utilizan para dormir a la gente y llevarlos al cajero automático y sacarle los reales y después no se acuerdan. Este tipo de sustancias, el Alpran. Todos ellos pues, tienen esa capacidad de que a cierta dosis pierdes el control y no te acuerdas y eres fácilmente inducible. Las anfetaminas, entonces, un medicamento llamado dexedrina, benzedrina, SPID, son los SPID, los aceleradores. Aumenta la actividad del sistema nervioso. Nacimiento en 1885, en Tokio, en Nagai. Enfermedad más característica, muerte por intoxicación de anfetaminas. Droga legal solamente con receta médica. Forma de consumo, vía oral, inyectada o aspirada por la nariz. La escritura. Uso, no hay ningún tipo de ritual, es un uso solitario, se suele combinar con alcohol para potenciar la euforia. Entonces, cuando tienes un bajón por el alcohol, consume cocaína o anfetamina. Las anfetaminas es la droga de los médicos, las drogas que fácilmente acceden los médicos a ellas y tienen entonces que usarlas como un recurso porque cuando viven esas condiciones de estar en guardias de 24 horas, de 36 horas, ¿cómo creen que un médico puede tener cierto grado de despertar y lucidez y estar atendiendo un caso por aquí, otro por allá y otro por allá? En caso de estarse durmiendo después de 24 horas sin dormir. Lamentablemente, caen en las anfetaminas y caen entonces en la adicción. Tabla de riesgo por consumo de anfetamina. A dosis baja o moderada, pérdida de sueño y disminución del apetito, sequedad acusada de la boca, diarrea o estreñimiento, subida de la tensión arterial y la temperatura corporal, disminuye la producción de orina. Recuerden que la toman para bajar de peso porque quitan el apetito. Durante muchos años hemos tenido problemas con eso. Y hemos visto a tantos artistas que han tenido problemas con alcohol y anfetamina, Elvis Presley, por ejemplo. A dosis altas o continuadas,
irritabilidad y paranoia, alucinaciones y delirio, paradas respiratorias, lesión del corazón, ausencia de eyaculación, convulsiones, coma y muerte. Bueno, así es la cosa. El problema más grave hoy en día es la multiadicción, que tenemos acceso a todas y la gente ya no es que es adicto a una cosa, sino que eres adicto a las sensaciones y te metes lo que encuentres. Cuando caes en el mundo de las drogas, te metes lo que encuentres. Eso es lo grave. Y hacemos mezclas terribles. De paso ya las mezclas, de algunas cosas vienen mezcladas, como vamos a ver ahora. Y ni siquiera sabemos qué estamos consumiendo. Falacias. ¿Podemos dejar de consumir anfetaminas cuando queramos? Falso. ¿La anfetamina aumenta tu capacidad sexual? No. ¿La anfetamina te ayuda a concentrarte? No. ¿La anfetamina no es una droga? ¿Es solamente un medicamento para adelgazar? No. ¿La anfetamina aumenta el sueño y el apetito? Falso. Uno puede ser consumidor de anfetamina y ser un deportista, pues nunca. Verdades. Uno de los mayores problemas de la anfetamina es que si sufrimos una intoxicación, nos puede matar. ¿Anfetaminas pueden provocar una importante disminución de la eyaculación en el hombre? Sí, al igual que la cocaína. Los efectos de las anfetaminas se potencian si se consumen con alcohol y las anfetaminas son una droga estimulante. Todo eso es verdad. Llegamos a las drogas de síntesis. Las drogas como la LSD, psilocibina, mescalina, éxtasis, la píldora del amor, del placer. Apellido, alteran, perturban la actividad del sistema nervioso. Fecha de nacimiento, la década de los 60. Laboratorios clandestinos, múltiples. Uno de ellos era un Hoffman. Enfermedad más característica, golpe de calor, una bajada repentina de la presión arterial que provoca la pérdida de conciencia. Droga ilegal llamada pastas, piolas, pastas. Papeles, forma de consumo por vía oral, inyectada, fumada o aspirada por la nariz. Son múltiples las maneras de uso. Las más frecuentes es pasar todo un fin de semana sin descansar de discoteca en discoteca en las llamadas fiestas gay. Hoy en día es así. En el pasado, la gente como yo en la época del hipismo, pues experimentamos, andábamos en una búsqueda espiritual, andábamos en una búsqueda de experiencias y sensaciones que asociábamos con psíquicas y espirituales y cosas por el estilo. Y después descubrimos y supimos que la marihuana la utilizaba una religión en India, que son los chivaitas, y ellos fuman marihuana. Si supieran ustedes de que se mueren los chivaitas, pues a los 45 años ya un chivaita tiene bronquitis crónica y cáncer de pulmón y cáncer. Terrible porque se fuma sin filtro. Bueno, el punto es que estas drogas uno las empezó a consumir en aquella época de esa manera, pero ahora estamos en la época de las fiestas electrónicas, música electrónica. En la música electrónica ellos le dicen a los papás, no papá, además no hay alcohol, allá no venden alcohol. Y llevamos en agua, porque lo que consumen es drogas de síntesis, y entre ellas el éxtasis deseca el sistema nervioso. Por eso necesitan tomar agua. Generan alteraciones importantes e imprevistas del ritmo cardíaco, temblores y movimientos involuntarios en partes del cuerpo, contracción involuntaria de los músculos maceteros que produce la imposibilidad de abrir la boca, sensaciones anormales en la piel, hormigueo, adormecimiento, ardor, sequedad de la boca. Los consumidores beben fundamentalmente agua, visión borrosa o alucinaciones visuales, ver cosas que en realidad no existen, golpe de calor, una bajada repentina de la presión arterial que provoca la pérdida de conciencia. Además, las personas que tienen tal vez algún tipo de desbalance emocional o mental, un poco esquizoide, un poco introvertido, fantasioso, pueden tener alucinaciones y pueden perder la realidad y pueden quedarse en la nota y tener efectos posteriores. Posteriores en el sentido de que se les trastorna el juicio, se les desencadena crisis paranoicas, crisis psicóticas. Pueden desencadenar crisis psicóticas el consumo de marihuana, el consumo de cualquiera de estas sustancias en personas que ya tienen una predisposición o que están bajo tratamiento médico por trastorno psiquiátrico. Muchísimo cuidado con quien tenga un doble diagnóstico, que tenga un diagnóstico psiquiátrico o que tenga una tendencia a una debilidad en ese sentido, porque estas cosas le disparan entonces la fantasía, la imaginación, las obsesiones, los delirios. Y eso es entonces, bueno, gravísimo. Falacia sobre el consumo de las drogas, bueno, lo mismo de siempre. Podemos dejar de consumir drogas cuando queramos. Las drogas de síntesis te ayudan a concentrarte. Las drogas de síntesis no son drogas,
son medicamentos para adelgazar, puedes consumir drogas de síntesis en una deportista. La misma falsa de todas las drogas. Eso no es verdad. Verdades que sí son. Uno de los mayores problemas de las drogas de síntesis es que si sufrimos una intoxicación, nos morimos. Las drogas de síntesis provocan dependencia física y psicológica. Sí. Las drogas de síntesis son una droga estimulante también. Las drogas de síntesis disminuyen la fatiga, sí. Puedes pasar horas en un viaje. El éxtasis tiene un demostrado efecto neurotóxico. Deseca el sistema nervioso y mata las neuronas serotonérgicas, o sea que te afecta el humor. A la larga vas a empezar a tener problemas de depresión o puedes quedar paralizado por un mal uso de una droga de esta y no consumir agua adecuadamente durante el día, la noche o los días. Y lo problema de esto es que a veces se quedan pegados los muchachos en el uso de esto. Usted no sabe que los muchachos hoy en día les gusta amanecer, porque justamente empiezan a consumir este tipo de drogas que lo que hacen es aumentar el proceso. Para terminar, entonces, las conclusiones, que una persona no desarrolla una personalidad adictiva por obra de la casualidad, sino que ciertas experiencias de su infancia la predisponen a hacerse adicta, al introducir y reforzar creencias y modos de ser adictivos. De poco servirá el que les enseñemos a nuestros hijos el peligro de las drogas y les insistamos en que se nieguen a probarlas si no estamos dispuestos a aceptarlos como son, a respaldarlos como individuos independientes y a no tratar de moldearlos para convertirlos en objetos que realcen nuestra pobre autoestima. Así que con esto terminamos y así que con esto terminamos y queda para ustedes entonces el próximo tema, el último, el 6.6 sobre sexualidad, que lo veremos en nuestra próxima clase. Gracias. Que Dios Padre nos bendiga.